que dice, si no es por las buenas, será por las malas. Si no es por amor, será por la fuerza. Bueno, esa es una expresión bien humana. Quiere decir, se nos acaba la paciencia, entró la ira, Si no es por las buenas, es por las malas. Y a veces cuando pensamos en Dios, pensamos desde nuestra perspectiva humana en esa actitud divina. Eso no existe, querido. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es fuente de toda bondad. El problema es que Dios tiene su territorio, el territorio del amor, de la misericordia, de la vida, de la sabiduría, de las bendiciones. Si tú permaneces en ese territorio, pues las bendiciones te alcanzan, la vida te alcanza, tienes sabiduría. Es un terreno maravilloso, es el terreno de la plena felicidad. Infelizmente el pecado hizo separación entre nosotros y Dios. El pecado nos arrastra de Dios. Y al arrastrarnos de Dios, fuera de Dios, nos arrastra fuera del territorio de la bendición. Y este es el territorio del dolor, de la injusticia, de la violencia, del desamor, del orgullo, del pecado, de los vicios, la miseria, en fin. Aquí hay muerte, aquí no es una muerte instantánea, es una muerte en gerundio, morir muriendo, lentamente vas muriendo. Pero me vas a decir, pero pastor, yo conozco mucha gente que está en el territorio de la bendición y también sufre. Claro, pues querido, porque vivimos en un mundo de dolor, un mundo castigado por el pecado. Pero cuando Cristo venga eso acabará. Ahora, aunque los hijos de Dios que están en el territorio de la bendición sean atacados por el dolor no los desespera, no los destruye, no los mata. Y hay otra cosa, el dolor puede durar un día, 2 días, pero siempre habrá un amanecer nuevo, un mañana mejor. Entonces no te desesperes. Pero en la lección de esta semana vamos a ver que el pueblo, Dios habló muchas veces a su pueblo, una vez y otra vez y otra vez. En los capítulos 7, 8, 9, 10, 11, hasta el 12 se habla del reinado del rey Acaz, las advertencias para Acaz, pero pues el rey era incrédulo, no confiaba en las promesas divinas. Y tal es el rey, tal es el pueblo, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Entonces el pueblo también era un pueblo pagano, estaba en la iglesia todos los sábados, iba al ritual, ofrecía sacrificio, pero todo era mero formalismo, no vivían una vida real, auténtica, personal, de comunión con Cristo. Lo peor que te puede pasar es vivir el cristianismo corporativo. Oh, querido, esa palabra horrible, cristianismo corporativo, no. Tienes que vivir el cristianismo individual, no corporativo. No tienes que esconderte en la iglesia. No, si la iglesia anda bien, no. Eres tú el que tienes que andar bien. Eres tú el que tienes que volver los ojos a Dios. Entonces, la semana pasada quedamos en el anuncio de Dios de que nacería un hijo de la Virgen. Vamos a leer de nuevo los versículos 14, 15, 16 del capítulo 7 de Isaías. Esta semana veremos todo el capítulo 7 y también entraremos al capítulo 8. El texto dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Por qué? Porque pues Acaz no había querido pedir la señal a Dios. Entonces Isaías le dice, por tanto, el Señor mismo os dará la señal. ¿Señal de qué? Señal de que lo que evidenciaría para ellos que los enemigos, Siria y Israel, que se habían unido y que venían contra el pueblo de Judá, no los iban a tocar, no los iban a destruir. ¿Y cuál era la señal? Por lo tanto, él mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, querido, hay mucha discusión en torno a este texto, porque nunca se supo en el Antiguo Testamento que una virgen hubiera dado a luz un hijo. El único caso que nosotros sabemos es el de María, la sierva de Dios, que concibió por obra del Espíritu Santo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no fue hijo de hombres,
no tuvo participación humana, fue un milagro del Espíritu Santo. Dios se hizo carne conforme a la profecía, conforme a la promesa divina para alcanzar al ser humano en su desesperación. En el Antiguo Testamento no se conoce de ninguna virgen, pero nosotros sabemos que este texto se refería a María. ¿Por qué? Porque Mateo lo menciona, Mateo lo dice. Mateo usa este texto para referirse al nacimiento del Señor Jesucristo. Y entonces la Biblia se complementa. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Esta virgen era María y este hijo era Jesús. Pero la profecía era interesante, voy a repetir, porque no era solo la promesa del hijo. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora sigue. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Interesante. Esta profecía fue presentada al rey Acaz. ¿Por qué? Porque estaba con miedo de que Siria se había juntado con Israel. Peca y el rey de Siria se habían juntado y venían contra él. Entonces Dios le manda el mensaje a través de Isaías al rey Acaz para no temer, pero el rey no cree en la promesa. Entonces Isaías le dice, pues Dios te va a dar la señal de que su palabra es permanente, que tus enemigos no te van a derrotar. Y la señal es que una virgen dará a luz. Y ese niño no tendrá una edad como para definir lo que es bueno, lo que es malo. ¿A los cuántos años un niño puede decir lo que es bueno, lo que es malo? Tal vez a los 3, 4 años. Y la profecía decía, cuando el niño ya sepa distinguir lo bueno y lo malo, tus enemigos, esos dos tizones humeantes, ya habrán desaparecido. Y efectivamente fue así. Poco tiempo después de esta profecía, Asiria ya no existía. Israel ya había sido llevado cautivo. ¿Por qué? Siria ya no existía. Israel ya había sido llevado. Rezín y Peca, los reyes sirios y de Israel, estaban derrotados porque los asirios de Babilonia habían venido y los habían derrotado. Pero querido, esta profecía es interesante porque ahora sigo leyendo el versículo 18. Cuando llegue ese día, el Señor llamará con un silbido a la mosca que está al final de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Aquí figuradamente se está refiriendo a los egipcios como la mosca y a los asirios como la abeja. Abejas y moscas inundarán esta tierra. Quiere decir, los asirios vendrían del este y los del sur subirían los egipcios. ¿Para qué? Para destruir al pueblo de Judá. Versículo 19. Y estas vendrán, moscas y abejas, estas vendrán y acamparán en todos los valles desiertos y en las grietas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. O sea, los enemigos, los ejércitos enemigos harían una destrucción completa en el pueblo de Judá. Cuando llegue ese día, dice el versículo 20, el Señor traerá al rey de Asiria que habita al otro lado del río y ese rey será como una navaja alquilada. Y aquí ya se está refiriendo a Nabucodonosor. Ese rey será como una navaja alquilada con la cual les rapará la cabeza y el pelo de los pies y hasta la barba. Cuando llegue ese día, quien críe una vaca y 2 ovejas comerá mantequilla, pues será mucha la leche que le darán. Sí, quien quede con vida en el país ciertamente comerá miel y mantequilla. Cuando llegue ese día, el campo donde había 1000 vides con valor de 1000 monedas de plata será un campo de espinos y cardos. Irán allá con arcos y flechas porque toda la tierra estará llena de espinos y cardos. Por temor de los espinos y cardos, nadie irá a ninguno de los montes antes cultivados con azada,
porque solo servirán como pastizales de bueyes para que los ganados los pisoteen. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Dios aquí? Dios envía a Isaías a hablar con el rey Acaz, porque el rey Acaz, pagano, idólatra, adorador de dioses falsos, se había apartado de Dios y estaba llevando a la ruina al pueblo de Judá. Ahora venían los sirios unidos con los de Israel a atacarlos y Judá estaba desesperada, temblando como árboles cuando soplados por el viento. Pero Dios le manda un mensaje de esperanza. Sin embargo, el rey no cree, no confía. Dios le anuncia la solución en un niño que nacerá de una virgen. Le dice que cuando ese niño estará pequeñito todavía, sus enemigos ya habrán sido destruidos, pero el rey no cree. El rey está de ojo en Asiria, de Babilonia, queriendo que tal vez ellos me van a ayudar para enfrentar a estos enemigos que vienen. Pero Dios le dice, no confíes en los hombres, confía en mí. Sin embargo, pues el rey de Judá no cree, no confía en Dios. Entonces Dios le profetiza a través de Isaías. Le dice, tú estás mirando a Babilonia, tú estás mirando a Asiria como la posible solución para la invasión de estos dos enemigos que son tizones humeantes para mí. Pues te digo una cosa, va a llegar un día en que ese Babilonia a quien tú estás mirando, queriendo que te ayude, va a venir y te va a destruir. Del sur los egipcios van a invadir tus tierras, pero el que te va a hacer daño mismo son las abejas de Babilonia. Ellos van a venir, van a inundar tu tierra, van a dejar todo desolado, pero mi remanente, mi pueblo fiel, comerá leche y miel. La tierra que fluye leche y miel, esa expresión se refiere a las bendiciones de Dios. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decir? Hijo, en este mundo el dolor puede tocar a todos los seres humanos, inclusive a los cristianos. Pero mis hijos finalmente comerán leche y miel. Abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Oh querido, no te desesperes. Y ahora esto que te digo no es palabra bonita de predicador. ¿Tú crees que yo no he pasado por momentos difíciles en mi vida? Yo como ministro, tanto en mi obra ministerial como en mi vida personal, yo tengo una esposa, yo tengo hijos y hoy día yo tengo nietos. ¿Tú crees que yo no me preocupo por ellos? Que no hay momentos en que a veces veo a un miembro de mi familia cometiendo o tomando decisiones equivocadas. ¿Y qué hago yo? Sufro. Quiere decir, para mí la vida no es un mar de rosas, como no lo es para ti. Yo también tengo que pagar los biles todas las semanas, las cuentas, en fin, todos los meses. Pero ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Hijo, mientras vivas en este mundo, pues puede venir el viento de aquí, el viento de allá, el enemigo de aquí, el enemigo, el otro se puede asociar con el otro, te pueden amenazar. Pero tú confía en mí. ¿Acaso no he hecho que una virgen haga nacer un niño? Y ese niño es Emmanuel, Dios contigo, yo nunca te dejo. Hay solución para tu vida, no estás arruinado, no estás desesperado. Eso es lo que te digo, querido. Confía en lo que te estoy diciendo, porque lo que te estoy diciendo no es palabra humana, es palabra divina. Estoy leyendo el texto. Todo el mundo estará desolado, pero tú no, porque tú eres mi remanente, tú eres mi hijo fiel. Y justamente de eso sigue hablando la lección. Porque entonces entramos ahora al capítulo 8. Dios le da otra orden a Isaías. Leo los versículos 1 al 4. Dice así: el Señor me dijo, escribe Isaías, toma una tabla grande y con un punzón escribe en ella acerca de Maher-Salal-Hasbaz. Qué nombre interesante, Maher-Salal-Hasbaz. ¿Y quién es este Maher-Salal-Hasbaz? Otro hijo de Isaías. Dice así: como testigos confiables, escribe Isaías, reuní conmigo al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías,
Luego me allegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Esto es interesante, querido. Él recibió de Dios la orden, Isaías recibió la orden de tener un hijo con la profetisa. No sabemos cuál es el nombre de ella, pero está escrito aquí, la profetisa. Pero él no simplemente fue y convivió con la profetisa. Y aquí hay una lección valiosa. Él llamó a los testigos, hizo un matrimonio correcto. Porque aunque la cultura de nuestros días dice que puedes vivir con una mujer un año, después otro año con la otra, con la otra, con la otra. No, querido, la cultura puede cambiar estilo de comida, estilo de ropa, estilo de cabello, estilo de zapato, hasta estilo de música, puede cambiar lo que cree, pero la cultura no puede cambiar principios. Y lo que es principio, y los 10 eternos principios de Dios están en su sagrada ley. Entonces, él se casó como todo hijo de Dios obediente a Dios debe casarse, y tuvo un hijo, y a ese hijo es que le puso por nombre, porque el versículo 3 dice, luego me allegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Entonces el Señor me dijo, ponle por nombre Maher-Shalal-Hash-Baz. Ya Isaías había escrito en cartaces grandes por todos los lugares, está difícil el nombre, Maher-Shalal-Hash-Baz. Yo no sé, cuando los muchachos estaban jugando ahí de chiquitos, ¿cómo le llamarían a Maher-Shalal-Hash-Baz? Oh, Maher-Shalal-Hash-Baz. Yo creo que tendría un nombre familiar que todos le llamarían, una especie de apodo, de short name, lo que sea. Pero ese Maher-Shalal-Hash-Baz tenía un propósito, porque era un mensaje. ¿Y qué mensaje era ese? El mensaje. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío, ese niño, y Madre mía, antes que diga, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Una vez más viene la promesa de Dios. Ese tu hijo, que quiere decir, viene el enemigo para devastar todo. Ese es el nombre de Maher-Shalal-Hash-Baz. Viene el enemigo para acabar con todo. Antes que ese niño empiece a hablar, tus enemigos ya habrán sido derrotados. Cree en eso. Pero pues el rey era contumaz y no creía. Se llamaba Acaz, pero era contumaz, terco, hundido en la cultura de sus días, idólatra. Se acordaba de Dios en los momentos difíciles, pero no era capaz de creer. Y Dios le coloca ahora, a través de la vida del hijo de Isaías, ese nombre, Maher-Shalal-Hash-Baz, que diciendo, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, el enemigo viene y te va a despojar, se va a llevar todo. Pero él no hace caso a nada. Leo más, Isaías capítulo 8, versículos 5 al 7, dice, el Señor me habló una vez más y me dijo, este pueblo, dirigido por Acaz, rechazó las aguas de Siloé, que quiere decir paz. Rechazó las aguas de Siloé, porque Dios estaba ofreciendo paz. Dios le estaba ofreciendo protección. Cree en mí, yo acabo con tus enemigos. Pero dice así, este pueblo rechazó las aguas de Siloé, que corren tranquilas, y se sintió feliz con Rezín y con el hijo de Remalías. Por lo tanto, el Señor hará que los inunden por completo las impetuosas y abundantes aguas del río. Es decir, hará que el rey de Asiria los inunde con todo su poder, y ese rey cubrirá todos sus ríos y rebasará todas sus riberas. Dios te llama con amor, querido. Ahora no digas Dios te llama por las malas, porque Dios no llama a nadie por las malas. Dios te llama con amor, te ofrece Siloé, la paz. Pero si tú no quieres, y voluntariamente, y tercamente, y rebeldemente te vas a la tierra del dolor, abandonas el territorio del amor, pues solito vas a sufrir las consecuencias. Y cuando estés llorando, cuando tus enemigos te hayan derrotado, cuando estés en la miseria, los que no entienden el evangelio te van a decir, estás siendo castigado por tus pecados. Dios no te está castigando por tus pecados.
tú solito estás sufriendo las consecuencias de vivir fuera del territorio de la bendición. Coloca eso en tu cabeza y en tu corazón, mi amigo. Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Pero si te habla con amor y te ofrece la paz, el Siloé en la persona de Jesucristo, y tú no quieres, pues vendrán las aguas del río, del pecado, del dolor, de la miseria, para hacerte sufrir. No porque Dios te castiga, sino porque tú escogiste ese camino. Por eso no tenemos nada que temer si confiamos en Dios. Leo ahora el capítulo 8, versículos 13 al 15. Dice, santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él. Hagan solo un santo de Dios, solo Él. Que Él sea para ustedes la única razón de su temor. Hagan de Él su santuario, su templo de Dios. No hagan solo del templo de ladrillo y cemento, su templo, su santuario, que sea el propio Dios. Vayan al templo, sí, pero para encontrarse con Dios. No vayan al templo para encontrarse con los amigos, para disfrutar de una programación bonita. Vayan al templo para encontrarse con Dios. Que hagan de Él su santuario. Pero para las dos casas de Israel será una piedra de tropiezo que los hará caer, y para los habitantes de Jerusalén les será una trampa, una red. ¿Qué les será una trampa? El santuario, porque se engañarán, pero creerán que porque cumplen el ritual, porque van al templo y están bien, se olvidaron de hacer de Dios su santuario. Quiere decir que puede ser una trampa pensar que porque vamos a la iglesia y cantamos y nos emocionamos, ya estamos bien, cuando en realidad debemos ir al templo, al santuario, para encontrarnos con nuestro verdadero santuario, que es el Señor Jesucristo. Por eso en la tierra nueva no habrá santuario. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo estará con nosotros. Él es nuestro santuario. ¿Y cómo será nuestro santuario en la tierra nueva si no aprendimos a hacer de Él nuestro santuario en esta tierra? Sigue diciendo la profecía, muchos de ellos tropezarán y caerán y serán destrozados y se enredarán y quedarán apresados. ¿Quiénes? Los que no hicieron del Señor Jesucristo su santuario. Entonces este es un llamado, querido, a salir de la religiosidad formal, artificial, mecánica, para vivir una experiencia de vida con Dios. ¿Cómo podría hacerles entender esto, querido? El disfrutar de las bendiciones, disfrutar de paz, el vivir la vida plena en esta tierra, es simple desde el momento que hayas entendido que... Tienes que vivir en el territorio de la bendición con el Señor del santuario, pero separado de Dios y viniendo una vez por semana a la iglesia y pensando que con eso ya está bien. Así no. Es por eso que a veces las cosas te van mal y no entiendes y te preguntas, ¿por qué me van mal? Porque tu cristianismo es artificial, es mecánico, es de forma. No estás viviendo la real vida cristiana. Termino el comentario de hoy hablando
de la terrible desgracia del pueblo de Judá, porque en lugar de volverse a Dios y de escuchar todos estos consejos, se volvió a los espiritistas, a consultar con los muertos acerca de los vivos. Entonces viene el texto, leo Isaías 8, 19 al 22. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no... dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia.